Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 22 de abril y vamos a comenzar este tiempo de devocional. Es el último de la serie que hemos estado estudiando, Dios nos habla, y estoy seguro. Y quisiera que demos lectura a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en sus alturas. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, esta mañana queremos dejar este tiempo en tus manos. Gracias, Padre, por todo lo que siempre estás proveyendo espiritual y materialmente para nuestras vidas. Y hoy en la mañana, Señor, queremos levantar nuestras voces unánimes por nuestros hermanos que están, Señor, en enfermedad, que están sufriendo, que están luchando por su vida, Padre. Te rogamos que tú los fortalezcas, Señor, que los vuelvas a levantar y te pedimos paz, esa paz que sobrepasa los entendimientos para la familia, Señor, de los enfermos. Gracias, Padre, sabemos que nos escuchas y ayúdanos a entender lo que tienes para esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos viendo una serie de devocionales y en todos ellos hemos visto que la Biblia es un libro maravilloso, ¿cierto? Aunque está compuesto por 66 libros diferentes, tiene el mismo mensaje, un solo mensaje. Hay una grandiosa unidad en su revelación. Es asombroso ver que toda la revelación está en perfecto acuerdo, ¿sí? Hemos dicho, Dios nos habla, no está callado. Dios se comunica. Él desea conectarse con el ser humano que está perdido en el pecado. Y también Dios nos habla continuamente a nosotros que somos sus hijos. Dios es una persona que debe ser escuchada. Dios es una persona que debe ser comprendida, disfrutada y también obedecida. Dios nos habla y no hay un hecho más importante que este. ¿Sí? Él nos habla con el propósito de que nosotros podamos conocerle, con ese propósito de amarle y para que nosotros podamos vivir en obediencia gozosa a Él. Hermanos, Dios nos ha hablado por medio de su creación. ¿Sí? Él nos ha hablado sin palabras, haciendo gala de su gran poder y deidad. Él ha hablado en muchas maneras, en muchas ocasiones, de muchas formas. Esto, hermanos, enfatiza la comunicación de Dios. Si en el pasado tan solo Dios hubiese hablado de una sola forma o una manera, la humanidad no hubiese podido comprenderlo, ¿no? Se hubieran quedado muy frustrados y con gran desventaja, ¿sí? Sin embargo, Dios no actuó así. Él ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Además de esto, nos ha hablado a través de hombres, es decir, de sus profetas, ¿sí? Su manera característica era llamar a un profeta e inspirarlo a hablar y a escribir lo que Dios tenía que decir a las personas, a lo que Dios tenía que decir a su pueblo, ¿sí? Dios elegía a esos voceros, Dios elegía a esos representantes para que ellos se muevan en medio de todo su pueblo. Pero ahora, hermanos, la comunicación de Dios es mejor y mayor que la que había antes. Él nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra hecha vida. Pero el mensaje, hermanos, sigue siendo el mismo, siempre es el mismo. El Hijo de Dios no es un profeta. Él es el resplandor de su gloria y es la expresión exacta de su naturaleza. Lleva en sí misma esa estampa de la naturaleza divina. Él, hermanos, no es un simple profeta.
El Señor Jesús es superior a los profetas. Él es el Hijo eterno del Señor, engendrado, sin comienzo y sin final. Él puede cumplir su palabra porque es Dios, porque Él es el Creador y porque Él es el que ha triunfado en la cruz sobre toda miseria, sobre toda maldad y pecado del ser humano. El método de comunicación de Dios fue variable, pero el que da el mensaje y el contenido del mismo mensaje nunca cambia, hermanos. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos que enviar un mensaje a un amigo que está en un lugar lejano, ¿no? Entonces aprovechamos que alguien que nosotros conocemos va a ir de viaje a esa ciudad. Le enviamos unos documentos y acompañado de una nota, ¿sí? Después nosotros enviamos un mail a nuestro amigo y más tarde le llamamos para que podamos hablar sobre el tema, ¿sí? Pregunta, hermanos, ¿tendríamos 3 mensajes distintos solo porque hubieron 3 distintos métodos de comunicación? Claro que no, no es así. El mensaje sería el mismo porque nosotros, quienes nos hemos comunicado, seríamos los mismos. Dios dijo, ¿no? Por medio de su profeta Malaquías, yo Jehová no cambio. Eso dijo el Señor. Y en vista de que Él no cambia, ¿sí? Su mensaje tampoco cambia. No importa si el mensaje de Dios vino por medio de su creación, o por el idioma de hombres, los profetas, o por la persona del Señor Jesús, la revelación es la misma, porque el dador del mensaje es el mismo. Él no cambia. Entonces, la verdad que Él nos revela tampoco va a cambiar. Y esta verdad, hermanos, que existe, nos muestra esa existencia, ¿sí? Esa unión, esa armonía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ofrecernos porque somos cristianos que creemos o que leemos el Nuevo Testamento. Y eso no es cierto. El mensaje del Antiguo Testamento es el mismo que tiene el Nuevo, ¿sí? No existe diferencia entre ellos. Generalmente los creyentes piensan en el Nuevo Testamento como parte de la Biblia que nos habla más del Señor Jesús. Y es cierto, ¿sí? Sin embargo, nuestro Salvador sí habla del Antiguo Testamento cuando Él dice, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Como podemos ver, el Antiguo Testamento también nos habla del Señor. Eso no significa, hermanos, que no haya una revelación progresiva. Por ejemplo, el Señor Jesús puede ser contemplado más claramente por medio de las palabras de los profetas que por la creación. ¿Sí? Eso es verdad. Él puede ser más conocido en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, pero el contenido de toda esta revelación es esencial el mismo, ¿sí? El elemento progresivo de la revelación que nos hace ver Dios es asombroso, ¿sí? Porque hay una unidad en la revelación que nos ha dado. Dios nos ha hablado, hermanos, de muchas maneras. Él ha buscado revelarse a sí mismo y llegar al hombre. Él ha tomado la iniciativa para darse a conocer, ¿sí? Se ha comunicado en formas espectaculares. Por ejemplo, cuando bajó para hablar con Moisés en el monte Sinaí. Pero en otros tiempos se ha comunicado de una forma quieta y simple. El profeta Elías escuchó un terremoto, una gran tormenta, vio fuego. Sin embargo, Dios no estaba ahí, no estaba en esas cosas. Dios habló a Elías en una suave y quieta voz. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Algunos piensan que Dios no ha hablado a menos que muestre grandes manifestaciones de poder, ¿sí? Es por eso que hoy muchísimas personas hacen énfasis en visiones, hacen énfasis en sueños, apariciones y otros fenómenos, ¿cierto? Es terrible que ellos piensen de esta manera y quieran limitar a Dios y manejar a Dios a lo que a ellos les parece que está bien. El mensaje de Dios ya fue entregado.
La Biblia es el medio por el cual Dios se comunica hoy en día. ¿Por qué Dios se revela al ser humano, hermanos? Él quiere que la humanidad lo conozca. Él hace un llamado a varones y mujeres que ellos pueden entender, ¿sí? Y cuando Dios toca esas vidas, Él da nueva vida, un cambio rotundo a lo que ellos eran. Por otro lado, Dios habla al creyente para que podamos escuchar, para que podamos entender y responder a lo que Él nos dice. Él desea lo mejor para nosotros, Él desea lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para nosotros, hermanos, es conocer y hacer su voluntad. Esta actitud, ¿no?, fue apropiada, por ejemplo, por Samuel, cuando él recibió el llamado de parte del Señor. Él respondió: habla, Señor, que tu siervo oye. El escuchar y el entender lleva en sí responsabilidad. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de responder y en obediencia a Dios, ¿sí? La palabra que Dios nos habló, hermanos, es tan decisiva, es tan completa, que no va a haber una tercera etapa de comunicación de Dios. No va a haber en la historia de la humanidad eso. La revelación ha sido completada. Es tan completa que Dios ha declarado un juicio para cualquier persona que intente añadir o quitar de las palabras de la Biblia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿cierto? Después también podemos encontrar la misma idea en Isaías capítulo 8, versículo 22. Isaías capítulo 8, verso 22. Dice así la palabra de Dios: y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, serán sumidos en las tinieblas. Eso es lo que nos dice. Hermanos, la Biblia es la vara de medir para nuestra conducta, ¿sí? La Biblia es la balanza de nuestra doctrina. Ahí debemos pesarla. Dios ha hablado, Dios se ha revelado a sí mismo y a su voluntad divina. Dios ha tomado la iniciativa de mostrarse al hombre. El Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que vemos, no ha dejado a la humanidad sin su guía ni dirección. Sin embargo, muchos cristianos se quejan y dicen, no puedo entender la palabra de Dios. Dicen, yo quiero, tengo el deseo, anhelo escuchar la voz de Dios, pero Él no me habla. Y se preguntan, ¿por qué no me habla de manera más fácil? ¿Por qué no me habla directamente con una voz audible y me dice lo que quiere para mi vida y lo que desea que yo haga? Y algunos están tristes, se sienten inútiles por esto. Hermanos, pienso y estoy convencido que es nuestra culpa, mucho más de lo que queremos admitir. Cuando no oímos la voz del Señor, es porque la mayoría de las veces no damos lectura a la Biblia, ¿sí? Y si damos lectura a la Biblia, lo hacemos a la ligera. No profundizamos en ella, no llegamos a saborear, a gustar los sabores que contiene y decidimos que necesitamos otra cosa. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido revelada por Él mismo. No se termina, no se agota. Es una fuente inagotable de aguas de vida para nosotros. Si queremos, si deseamos oír a Dios, solo tenemos que meditar en ella. Solo tenemos que escudriñarla, entenderla, memorizarla. Tenemos que darle nuestro tiempo para beber y saborear de ella, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos eso, nos va a saturar, ¿sí? Y va a llegar al centro de nuestro ser. Vamos a poder oír. Entonces la palabra de Dios nos moldeará, nos guiará, nos dará dirección con la ayuda del Espíritu Santo.
Dios ha decidido mostrarse, ¿sí? Aunque nuestros ojos físicos no lo pueden ver, Él ha decidido mostrarse. Vemos el contexto de nuestra vida, vemos las situaciones y entendemos que Él está obrando, ¿sí? Hermanos, las palabras que leemos, las palabras que aprendemos en la palabra de Dios son espíritu y son vida. Debemos darle gracias a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él se reveló, Él nos ha hablado, Él se ha comunicado desde los siglos. Y en estos últimos tiempos se ha comunicado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios siempre ha querido que el hombre reconozca su voz, ¿sí? Dios quiere guiarte, hermano. Dios quiere ordenar tus pasos. Escúchale, Él habla. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, por estas semanas que hemos estado viendo este tema, Señor. Que podemos conocerte, que podemos escucharte porque tú nos hablas. Te has revelado, Señor, sí, por medio de tu creación. También te has revelado, Señor, por medio de hombres, de muchas maneras, de diferentes formas. Y en el Señor Jesucristo. Y has dejado todo esto, Señor, en tu palabra, en la Biblia. Está escrito. Y, Señor, queremos aprender, queremos oírte hablarnos por medio de ella. Así que, Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo nos guíes, nos ilumines, nos des dirección, Señor. Queremos saborear, queremos gustar lo que tienes dentro de tu palabra para nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Reconocemos eso. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitir que podamos ver tu palabra libremente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Muy buenos días. Nuestro Señor Jesucristo los guarde, los bendiga grandemente. Hasta la próxima semana.